Entre los consejos de Dios, la Biblia habla acerca del cambio bíblico, el conocer, entender y aplicar las verdades bíblicas sobre la obra sobrenatural de Dios en la vida de cada creyente es clave para el cambio bíblico. En este estudio bíblico con preguntas y respuestas vamos a ir a Colosenses capítulo 3 y vamos a ver los versículos 9 y 10. Por favor, abren sus Biblias a Colosenses capítulo 3 y vamos a consultar los versículos 9 y 10. Vamos a ver lo que Dios dice a los creyentes. Favor de leer versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gracias. Según la segunda parte del versículo 9 y el versículo 10, ¿cuáles son los tres verbos que identifican los elementos esenciales del cambio? Despojado en el versículo 9, revestido y renovando en el versículo 10. Correcto. Favor de subrayar o marcar estas tres palabras. Ahora tenemos que tomar en cuenta que Dios nos cambia y nosotros hacemos cambios en concordancia con la obra del Espíritu Santo. Primero veamos la parte que Dios hace. Favor de leer de nuevo la segunda frase de Colosenses 3:10. El cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sí, la renovación, porque aquí habla de que se va renovando. La renovación no es un mandato al creyente, sino que es una obra sobrenatural que hace Dios. La imagen de Cristo se va renovando en la vida del creyente como una obra de Dios por la que el creyente cada vez más muestra el carácter de Dios y el fruto del Espíritu Santo. El creyente no se renueva a sí mismo, sino que Dios lo renueva. El creyente sí tiene su parte mientras coopera con Dios. Veamos las dos palabras que hablan de la responsabilidad del hombre. En la segunda parte del versículo 9 y la primera parte del versículo 10, ¿cuáles son las dos palabras que identifican la responsabilidad del hombre en cuanto al cambio? Despojado en el versículo 9, revestido en el versículo 10. Correcto. Ya vimos que el nuevo yo es revestido y el viejo yo es despojado en el momento de la salvación. Pero hay un aspecto acerca de despojar y revestir que se aplica también al hombre. Vemos de que Dios hace su parte, pero en la última parte del versículo 9, ¿cuáles son las dos palabras que identifican la responsabilidad del hombre en cuanto a despojar y revestir? Sus hechos. Correcto. Otras versiones de la Biblia acertadamente dicen sus vicios, sus actos, sus hábitos y sus prácticas. Estas prácticas habituales se manifiestan en el pensar, el hablar y el hacer. Según el versículo 9, ¿qué debe hacer el creyente? Despojar. Correcto. Las prácticas habituales del viejo yo se deben despojar. En lugar de despojar, otras versiones de la Biblia acertadamente dicen desechar o quitar. No es suficiente solamente despojarse de prácticas habituales del viejo yo,
Según el versículo 10, ¿qué debe hacer el creyente? Revestir. Correcto. En lugar de las prácticas del viejo yo, prácticas habituales del nuevo yo se deben revestir. En lugar de revestir, otras versiones de la Biblia acertadamente dicen vivir y poner. De los tres elementos esenciales que vimos para el cambio, la concentración del creyente debe estar en revestirse de prácticas habituales del nuevo yo. Ahora, a manera de reflexión, pensemos en las verdades que vemos en esta escritura, de que Dios nos dice claramente cómo se hace el cambio, además de la parte sobrenatural, la parte divina, lo que Dios hace, el hombre debe hacer su parte. Dios renueva la vida del creyente, Él transforma, Él cambia, porque es una obra sobrenatural. Pero al hombre le corresponde los dos aspectos de despojar y revestir en cuanto a las prácticas habituales y la manera en que está viviendo. En oración en silencio encomendamos nuestra vida a Dios para que Él haga esta obra.